Derecho mexicano, su relación con el derecho internacional. Cuando hablamos sobre la incorporación del derecho internacional en la Constitución mexicana, hablamos principalmente sobre la concepción tradicional de la soberanía. Las relaciones del derecho internacional con el interno han sido considerados desde la percepción unitaria sobre la soberanía. Asimismo, la soberanía trae como consecuencia en el ámbito internacional que si cada Estado es el supremo que se incorpora en los instrumentos multilaterales, como por ejemplo tenemos la Carta de los Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas. El derecho interno frente a los tribunales internacionales. El derecho interno se considera la voluntad del Estado, ya que éste requiere que el derecho de las partes sea considerado como un hecho. Una consecuencia de esta relación en la esfera internacional es que la legalidad de un acto en el ámbito del derecho interno no determina su legalidad en el derecho internacional. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, ratificada por México en 1974, esta señala: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Necesidad de un adecuado sistema de recepción de las obligaciones internacionales. Las fuentes de las obligaciones internacionales requieren que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, le sean sometidas, las cuales deberán aplicar que las convenciones internacionales sean generales o particulares, y que establezcan reglas que sean expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional generalmente aceptada como derecho. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin prejuicio de lo que está dispuesto en el artículo 59. Dado este cúmulo de obligaciones internacionales que ha adoptado México, es esencial que se amplíe la concepción de las fuentes de derecho internacional que prevalecen en nuestro país, para así permitir su reconocimiento como un sistema de normas. Dicho reconocimiento se debe hacer a través de un adecuado mecanismo de recepción para darle eficacia. El sistema de recepción de tratados internacionales en el caso de las obligaciones que se adquieren al firmar un tratado significa que un Estado debería abstenerse de actuar o accionar en virtud de manera en la que pueda generar un conflicto o que se rompa o se destruya el tratado mismo. En el caso de si se han intercambiado instrumentos o se ha dicho que sí se va a entrar al tratado, que se pueda dañar, o también cuando el Estado mismo ha dicho que se va a obligar al tratado, pero pues está en un proceso de ratificación o el proceso en el que entre vigor, entonces el Estado tiene que mantenerse como que su rectitud para que no se pueda dañar el mismo, ni por lo mismo tampoco se podrá salir porque tendría que llevar un proceso de ratificación. Bien, vamos a continuación con la recepción de tratados internacionales ratificados. Más que nada, la manera de incorporar el derecho internacional al derecho interno es particularmente relevante desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que su interés es asegurar las obligaciones internacionales de este campo. Por consiguiente, los regímenes democráticos que aparecieron en la década de los 90 son como un hecho como para constatar, en virtud de que sus nuevos textos constitucionales reciben de una manera más clara las obligaciones internacionales del Estado. Algunos de esos textos especifican más que nada que los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes del Estado. Aquí en México, nuestra Constitución incorpora los tratados internacionales al régimen jurídico interno. No obstante, que la jerarquía de estas normas se deja a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia. En el control previo de la constitucionalidad respecto a los tratados, pues estamos hablando principalmente sobre la manera de incorporar el derecho internacional en el derecho interno. Se vuelve particularmente irrelevante desde la perspectiva de los derechos humanos, dado el interés de asegurar la eficiencia de las obligaciones internacionales en este campo. Incorporación de la costumbre internacional. Existen diferentes constituciones que recientemente se han integrado a la costumbre internacional a su sistema jurídico, pero no especifican su nivel jerárquico frente al derecho interno.
Como algunos de los ejemplos está la Constitución de Polonia de 1997, que establece un sistema de incorporación a través de un acto del Estado, y asimismo en su artículo 42.1, que incorpora la posibilidad de castigar actos que sean considerados como crímenes internacionales en el momento de ser cometidos. La costumbre es vinculatoria mediante un acto de incorporación. En algunas constituciones se incorpora el derecho internacional general en el derecho interno, pero se estipula que para poder ejercer este derecho se va a requerir un acto del Estado que lo declare. Como por ejemplo la Constitución de Estonia del año 1993, que establece en su artículo número 3 que las normas y principios de derecho internacional son parte del sistema de justicia estonio. Todo esto siempre y cuando se obedezcan las leyes que han sido proclamadas. Tenemos la costumbre a nivel constitucional incorporada automáticamente. Hablaremos en el caso de Alemania, de la Constitución alemana, que dice que a partir de 1949 esta misma establece las reglas generales que dicta el derecho internacional y dice que este derecho internacional forma parte de sus mismas leyes, o sea que maneja privilegios y ventajas sobre la misma. Asimismo crea derechos y obligaciones para sus ciudadanos. Significa que ellos llevan este derecho internacional como sí mismo, o sea, no lo descartan, no es como si fuera individual de sus derechos que ya manejan, sino que es como que ya lo toman en parte en su constitución y es como si fuera algo común o si ya hubiera, por decir, nacido de la misma, o sea, es como que un derecho más de que nosotros manejamos, nosotros tenemos este derecho, es lo mismo. Bien, a continuación vamos a hablar de la incorporación de los derechos humanos en la Constitución. Más que nada habla de cómo en el derecho interno, en algunas constituciones, se han incorporado algunas reglas específicas para el derecho, algunas reglas específicas en torno a los derechos humanos. Un ejemplo de esto en nuestra Constitución mexicana es el artículo 15, ya que este dice que no se celebra tratados para la extradición, ni para reos políticos, ni para delincuentes del orden común, de donde hayan tenido en el país donde cometieron el delito. El problema de la incorporación de costumbre internacional es que, prácticamente uno de los problemas centrales es que la costumbre requiere de una práctica consistente sobre los estados considerados como ellos, como ley. Esto provocaría que la costumbre presente un problema especial de recepción si la costumbre se conforma de los actos consistentes de los estados, siendo una instancia de estos los actos legislativos de la costumbre se considerarían de un orden jurídico. Incorporación de decisiones judiciales en tribunales internacionales. Las decisiones judiciales son las emitidas por un juez magistrado o fiscal del Poder Judicial con el objetivo de solucionar alguna situación de litigio. Recientemente, en México se aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIAD, lo que provocó la incorporación de las decisiones judiciales en contra del Estado. La CIAD puede conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y la aplicación de las disposiciones que esta convención que les sea sometido. También puede ordenar medidas provisionales y tiene la facultad para determinar la reparación en caso de responsabilidad internacional. De acuerdo a la Convención de Características. Por lo general deben quedar recogidos por escrito, aunque un acuerdo verbal entre estados o también entre organizaciones internacionales se considera como válido. Los derechos y obligaciones de los tratados estarán especificados en las cláusulas del tratado. Los términos del tratado tienen validez y aplicación desde que entran en vigor hasta que se considera finalizado. Reciben nombres muy diversos como convenios, protocolos, pactos, cartas, estatutos o acuerdos. Y también son fuentes de derecho, por lo que los tratados forman parte del sistema de leyes. Tenemos las facultades del Poder de la Unión
caso del Poder Legislativo, tenemos que este es el encargado de crear, de formar y erradicar leyes, como en el caso del Poder Judicial es el facultado, de acuerdo, los encargados de este Poder Judicial sobre la Suprema Corte de Justicia, así como en el caso del Poder Legislativo es el Congreso de la Unión, el Senado y los diputados. Bueno, en el caso del Poder Judicial, sus facultades son de interpretar las normas, de hacer que se cumplan estas mismas, de acuerdo a sus obligaciones que dicta la Constitución. Bien, a continuación vamos a hablar de los tres poderes por los cuales está dirigido el gobierno. Primero tenemos el Poder Ejecutivo. Este está dirigido por el presidente de la Nación, y de acuerdo al artículo 89 constitucional, fracción 10, se encarga de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Estado. Este es exclusiva del Poder Ejecutivo. Para que este órgano no exceda en sus funciones, el Tratado Internacional tiene que estar de acuerdo con lo que se diga en la Constitución. Bien, a continuación seguimos con el Poder Legislativo. Su principal función es la elaboración de leyes con sus caracteres propios, de generales, abstractas e impersonales. Está basado en el artículo 73 constitucional, que señala que este poder atiende a las materias concernientes a la soberanía nacional en el exterior para ayudar al desarrollo de la federación en el interior. También hay otros artículos que lo ayudan, como está regulado en el 124, en el 79 fracción séptima, que ayuda a complementar las funciones de este poder. Por último, tenemos el Poder Judicial. Se encarga de interpretar las normas que conforman el marco jurídico nacional. Eso está estipulado en el artículo 104 constitucional fracción 1, y establece que los tribunales de la Federación son competentes para conocer de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. También en la fracción sexta del mismo artículo constitucional señala que compete a estos tribunales conocer de los casos concernientes a miembros de cuerpo diplomático y consular. Por consiguiente, se entiende que los facultados de interpretar son los tribunales de la Federación. Asimismo, se entiende que estos poderes van de la mano, es decir, que las funciones de los mismos se limitan entre ellos, pero en un conjunto del gobierno mexicano. El mapa que vemos a continuación, como vemos el derecho interno y el derecho internacional, la cual se contextualizan estas doctrinas. La primera es el monismo, que quiere decir que ve por igual el derecho internacional, y por otra parte tenemos el dualismo, que trata del derecho interno, la cual quiere decir que son dos sistemas diferentes, pero que se apoyan mutuamente. Un ejemplo de ello es que si en México se aplicaría el monista nacionalista, primero estaría la Constitución y después estaría el derecho internacional. El derecho mexicano, su relación con el derecho internacional. El derecho mexicano acepta la aplicación del derecho internacional dentro del ordenamiento jurídico. Partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos diversas disposiciones en las que se reconoce la validez de las normas internacionales. Para comprender el derecho mexicano es necesario conocer su orden jerárquico. La Constitución se ubica en un primer lugar, seguida de los tratados internacionales y las leyes constitucionales, que cuentan con una misma jerarquía. Respecto al concepto de leyes constitucionales, en tercer lugar se ubica el derecho federal y el local, entre los cuales no existe preeminencia alguna, ya que se trata de esferas competenciales distintas, diferenciadas por la Constitución. Ya que se puede considerar que la Constitución política se encuentra por encima del resto del orden jurídico, por lo tanto, la validez del orden jurídico internacional se encontrará sujeto al reconocimiento que realice la Constitución. Por medio de la Constitución podemos establecer que el Estado mexicano deberá definir en forma expresa los requisitos de validez bajo los cuales serán aplicables los tratados internacionales dentro de su territorio, a través de la ratificación o de la creación de una norma interna en la que se incorporen sus disposiciones. Gracias.